6 de la mañana, 41 minutos. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Salud ha informado que Colombia duplicó los casos de viruela del mono y ya acumula 273. Lo preocupante, Carla y oyentes de RCN Mundo, es que la mayoría están en Bogotá. Es la región con más contagios registrados, con 227 de estos 273. Sí, y por eso a las 6:42 en RCN Mundo saludamos a Alejandro Gómez, el secretario de Salud Distrital, por este tema. Secretario, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, me complace saludarles y les agradezco por el contacto. No, gracias a usted siempre por estar dispuesto a aclararnos y hablarnos de estos temas que competen en salud a Bogotá. ¿Hay preocupación por este aumento de casos, sobre todo en la capital del país, de los casos de la viruela del mono, secretario? Pues por supuesto que nos estamos ocupando del tema. El incremento en el número de casos es algo que nos tiene que ocupar como sistema distrital de salud. En este momento, como ustedes bien destacan, hemos sumado 227 casos. De ellos, por fortuna, hay 10 completamente recuperados y asintomáticos, lo que permite suponer que el curso de la enfermedad sigue siendo fundamentalmente benigno y que podríamos superar esta condición. Ahora, el incremento claro que nos preocupa, todavía tenemos los casos, digamos que relativamente restringidos a personas de sexo masculino, jóvenes fundamentalmente, la mayor cantidad de ellos entre los 18 y los 30 años de edad, y estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer el corte de las cadenas de transmisión, con las dificultades que esto presenta en algunos casos, porque no todos los pacientes nos pueden suministrar la totalidad de sus contactos, pero estamos trabajando con ese propósito y el sistema de vigilancia epidemiológica al 100%. 6 de la mañana, 43 minutos. Yanelda. Gracias, secretario. Buenos días. Hoy pues hablábamos precisamente, tuvimos un testimonio interesante de un contagiado con la viruela del mono, y le preguntaba si hay contagio comunitario, señor secretario, es decir, ya no tiene que ser con relaciones sexuales o cosas de esas, sino efectivamente ya se puede dar en una reunión a puertas cerradas, sin ventilación, que alguien esté contagiado y uno quizás sin protección de tapabocas, ¿se puede contagiar? A ver, Yanelda, la pregunta es muy a propósito, porque contagio a nivel comunitario sí puede haber, pero normalmente se requiere un contacto bastante estrecho, sobre todo con las personas que tienen más contagiosa. Creemos que hacer un contagio accidental en una reunión cualquiera, en un sitio de trabajo, no es muy factible. Este no es un virus que se transmita tan fácil, se requiere un contacto estrecho, pues, piel con la lesión que en ese momento puede estar exudativa y generar este tipo de condición. El uso de tapabocas de manera preventiva ayuda en esta como en otras infecciones, pero no es pues que lo prevenga completamente. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, sobre todo para hacer esa pesquisa personal de si pudimos haber estado en una condición de riesgo con alguien que resulte diagnosticado con viruela, para poder decirlo inmediatamente, hacer la toma de muestras y hacer el aislamiento respectivo que evite que se puedan contagiar otras personas. Secretario, insistirle un poco en la misma línea de lo que exponía Yanelda en la pregunta. ¿Esto tendría que ser entonces un contacto piel con piel? Así es. El contagio de la viruela símica no es el contagio por un aerosol en el que eventualmente, digamos que coincidimos con una persona positiva en una reunión o en una reunión de trabajo. Es bastante difícil que el contagio se dé en estas condiciones. No es la condición que habíamos visto con el COVID. Este pues es el ejemplo más fácil. El COVID era una enfermedad muchísimo más contagiosa. El COVID era una enfermedad que quedó demostrada, se transmitía por las microgotas de saliva que las personas positivas tenían o teníamos en algún momento de nuestra enfermedad, y eso hacía que su contagio fuera muchísimo más serio o más rápido que lo que tenemos con viruela símica. Esto no está tan demostrado en la viruela símica. Hasta donde sabemos, se requiere el contacto con las lesiones dermatológicas para poder tener un contagio entre una persona sana y una enferma, por lo que la transmisión es mucho menor. De ahí
que no obstante contar con 227 casos, pues son N casos menos de los que tuvimos con problemas respiratorios, porque no se trata de una enfermedad de carácter respiratorio. Secretario, usted ha dado en el punto de que hay que seguir pendiente de nosotros, de si hay contactos riesgosos, pero hay otra recomendación que hizo la OMS que puede sonar un poco, no sé, pues un poco entrometida, pero lo dijo la Organización Mundial de la Salud, y es que ha pedido que se reduzca la cantidad de parejas sexuales, reconsiderar tener nuevos contactos sexuales e incluso pedir el contacto de cada pareja nueva que se tenga para poder hacerle ese seguimiento. Yo creo que este es un terreno pues bastante complicado alrededor de la intimidad de las personas, ¿no? Es claro que no solo en esta condición, sino en otras, el tener un número limitado de parejas sexuales, pues digamos que es conveniente, en el sentido de que se corre menos riesgo, no solo en esta condición, sino en otras. Pero creo que nosotros no debiéramos transitar por ese tipo de discursos, porque puede ser un discurso discriminatorio y peligroso. Creo que todos sabemos cuáles son las condiciones para podernos cuidar. Creo que el lavado de manos permanente, la aireación de los espacios e incluso en los casos en que las personas consideren prudente el uso del tapabocas, son buenas medidas. Más allá de eso, creo que nuestras recomendaciones no deberían ir. Secretario, de todos estos 200 y pico de casos que hay en Colombia, incluso en Bogotá, que es una de las cifras más altas, ¿vienen todos del exterior? Ya aquí hay directamente personas que vinieron contagiadas, estuvieron con otras que no lo están, y ya se está como propagando de esa manera, secretario. Hay tres tipos de pacientes, Yanelda. Hay el paciente que viene del exterior, donde es muy fácil establecer que se contaminó, que se contagió, probablemente en los países en donde apareció, digamos, este nuevo brote. Recuerde que esto pues es endémico en algunos países de África, pero que apareció un nuevo brote este año, sobre todo en algunos países de Europa y en los Estados Unidos. Cuando logramos establecer que la persona positiva que diagnosticamos acá vino de alguno de estos países, es fácil establecer la etiología. Cuando hay un segundo tipo de paciente que, no habiendo viajado al exterior, ha tenido un contacto estrecho con una persona que sí lo hizo, también es muy fácil encontrar, digamos, la cadena de transmisión. Pero ya tenemos casos positivos que no podemos relacionar con personas que vienen del exterior. Esto puede ser debido a dos razones: a la circulación endógena del virus, cuando decimos que ya hay transmisión endógena porque tenemos el virus en la ciudad de Bogotá, o a que no logramos la información completa de los contactos de una persona. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que hay un primer círculo de personas que es fácil establecer como contacto. Hablo de las personas con las que convivimos, hablo de las personas con las que estamos también permanentemente en contacto por razones de trabajo, por ejemplo, o de estudio. Pero hay un segundo círculo que es más difícil de identificar, donde el contacto es más eventual, donde incluso puede no haber una relación de amistad o conocer uno propiamente la persona. Esto lo tenemos en todas las enfermedades infectocontagiosas, también lo tuvimos con el COVID. Claro. De modo que relacionar todas estas personas no siempre es fácil, y por eso es que ya podemos decir que hay ese tipo tercero de pacientes o transmisión doméstica del virus, o sea que tenemos circulación del virus en la ciudad. Ahora, secretario, ¿se está pensando desde el distrito hacer alguna campaña de vacunación? ¿Se va a vacunar masivamente? ¿O si alguien quisiera ponerse la vacuna, dónde puede acudir? ¿O cómo funcionará esto? No tenemos en este momento disponibilidad de vacuna contra la viruela símica. Sobre esto también una claridad interesante. Se tiene en el mundo vacuna contra la viruela tradicional. Ustedes recuerdan, sobre todo las personas que somos mayores de 40 años, fuimos vacunados contra la viruela. Esta era una cepa diferente de viruela a la que hoy circula, y esta nos da algún tipo de protección. ¿Hay vacuna en el mundo contra la viruela del mono? Sí, señor, sí la hay, pero su producción es todavía supremamente limitada y en Colombia no se consigue. En este momento, las autoridades del Ministerio de Salud y Protección Social estarán en las consideraciones sobre si es importante conseguir algún número de vacunas contra la viruela símica y cómo sería ese proceso. En cualquier caso, nosotros somos de la idea de que si hacemos como país un esfuerzo de conseguir algunas dosis contra la viruela símica, debiera ser un esfuerzo liderado por el gobierno nacional más que por el distrito. Yo creo que nosotros aprendimos con el tema del COVID que cuando hay una vacuna tan escasa en el mundo, tratar de hacer compras pequeñas por entes territoriales, como es el caso del distrito o algunos departamentos, puede llevar a encarecer más el producto y hacerse
digamos, una condición de riesgo que no le sirve para nada a la salud pública. En este momento no hay la vacuna en Colombia y estaríamos entonces en espera de instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. Le agradecemos, Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, por estos minutos en RCN Mundo. Son ustedes siempre muy generosos con nosotros. Les mando un abrazo.